Bueno, para esta semana nosotros vamos a analizar lo que es el funcionamiento de los servomotores. Y la semana pasada a ustedes no les tocó, no tuvimos la oportunidad de tener esta clase, perdón. Sin embargo, en el campus pueden revisar al menos la introducción que tuvimos con los compañeros del B con respecto a lo que son los motores a pasos. Esta grabación yo la voy a subir lo antes posible para que ustedes puedan analizarla, o al menos en un inicio. Obviamente, con la hora que nosotros tenemos no podemos abarcar todo lo que es el funcionamiento del servomotor. La semana pasada nos quedamos en buena parte con lo que corresponde a el armado de los motores a pasos, la comprensión de cómo trabajan y de cómo se pueden optimizar también sus trabajos, sus actividades, sus acciones. Entonces vamos a tener un conocimiento similar de lo que son los servomotores. Vamos a iniciar con lo que es su estructura, con lo que son las ventajas que podemos obtener al trabajar con un servomotor. Algunas de ellas ustedes ya las conocen, son conscientes de que los servomotores pues obviamente tienen una mayor digamos que confiabilidad al momento del trabajo. Obviamente son un poco más costosos de lo que puede ser un motor a pasos. Ahí ya la elección, pues nuevamente queda la consideración de quien va a proyectar el funcionamiento, basado en la parte que corresponde a las características de la operación. Perdón. Muy bien, entonces nos vamos a encontrar con precisamente estas características que son algunas de las que nos van a hacer tomar en cuenta un servomotor. Ustedes probablemente lo han visto, lo han notado, incluso tienen una fuerza mayor a la de un motor a pasos, porque así están armados. Su misma estructura nos permite eso. En un momento hablamos justamente de cómo están armados y qué es lo que les permite tener mucha mayor fuerza en un digamos que espacio más pequeño, mucho más eficiente. Las características de este tipo de motores, como aquí lo podemos ver, son el par elevado que ya comentábamos, la fiabilidad del funcionamiento, eso basado en la forma en que se controlan, bajo requerimiento de mantenimiento. Esto se debe también a la cuestión de que prácticamente están sellados, gran exactitud en el control de velocidad y posición. En eso nos ayuda bastante los elementos de control. La capacidad de velocidades muy altas, debido también a la forma en la que están estructurados. Pérdidas en el rotor muy bajos, rotor con poca inercia, construcción cerrada, útil para trabajar en ambientes sucios, lo que platicaba justamente por la cuestión del bajo mantenimiento, y amplia gama de potencias desde 100 watts hasta 300 kilowatts. Y bueno, en ese caso nosotros también lo hemos visto. Ustedes han utilizado servomotores muy pequeños, y podemos encontrar en la industria aplicaciones con servomotores bastante grandes. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, como se les mencionaba, ¿por qué es que estos motores son tan eficientes? En este caso, las características que nos permiten tener esa confiabilidad, o capacidad de funcionamiento de inicio son cambios en el estator. Tienen un estator segmentado, rellenado con cobre. En este caso,
El cobre que se utiliza para rellenar el estator es casi del doble a lo que se utiliza en un motor tradicional, un motor convencional. Entonces, eso nos permite tener un mayor par, tener mayor potencia en un motor más pequeño, ¿sí? Esto obviamente, o estos cambios más bien, elevan muchísimo más el costo de un servomotor, pero también elevan lo que es su confiabilidad. Por otro lado también, como nosotros vamos a tener más cobre, bueno, en este caso, cuando se refiere a tener más cobre, la idea es de que nosotros vamos a tener ranuras más anchas, vamos a tener menos espacio entre ranuras para meter las bobinas, a eso se refiere. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a poder tener bobinas más robustas, lo que nos va a permitir tener un campo electromagnético mucho mayor. Pero tenemos una contraparte en ese sentido. Al tener una mayor cantidad de flujo electromagnético en nuestro estator, la temperatura del motor va a aumentar de manera, pues obviamente, mucho más importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El espacio que va a haber entre bobina y bobina se rellena con una resina especial que va a ayudar a disipar el calor. De esa forma, nosotros evitamos que nuestro flujo electromagnético se entorpezca por el calor elevado y bueno, siga funcionando de una manera eficiente. Otra de las cuestiones que ustedes pueden encontrar es la situación que, bueno, un tanto similar a lo que podríamos tomar en los motores a pasos. El rotor cuenta con imanes, pero en este caso, y ustedes probablemente cuando consiguieron algún servomotor en su momento, hicieron la referencia o les hicieron la referencia de que tenían imanes de neodimio, normalmente así se les menciona. En este caso es una aleación o es una combinación de neodimio y hierro-boro que proporcionan una mayor densidad de flujo. Esto obviamente para también quedar el hecho de que el rotor no se quede atrás con el flujo electromagnético con respecto a lo que es el estator. Y esto nos permite tener un mayor par, una fuerza mucho mayor, aunque nuestro motor sea pequeño. Ustedes, bueno, aquí lo podemos ver en las imágenes. Este tipo de motores son alargados, no son tan espaciosos a lo ancho, pero son un tanto largos. Eso es, digamos que parte de la estructura que nos compensa el no tener motores voluminosos, pero que nos permiten tener motores mucho más fuertes, mucho más potentes. También nos vamos a encontrar con la cuestión de que, bueno, antes de pasar al controlador, nos vamos a encontrar con la situación de que de manera muy difundida se tiene lo que es el uso del motor tipo brushless en corriente alterna. Este motor no utiliza escobillas, su misma estructura nos permite, digamos que tener esa ausencia por la cantidad de flujo que se puede generar en el motor. Recordemos, bueno, parte de la estructura también del motor, algo que viene en el mismo generador de potencia, que viene acoplado a esta cuestión del rotor, es el encoder. El encoder, ustedes ya los han visto, son discos pequeños con varias ranuritas que nos permiten tener
una idea del posicionamiento y obviamente también de lo que es la velocidad que está alcanzando el motor. Entonces, ese elemento tan sencillo, combinado obviamente con el sensor adecuado, a nosotros nos va a permitir justamente el control del que hablábamos. Alto control a velocidades muy elevadas y obviamente también la capacidad pues de lograr esas velocidades muy altas debido al flujo muy elevado que nosotros podemos obtener. Si ustedes lo recuerdan de lo que es la velocidad de un motor convencional, está directamente ligada a lo que es el flujo electromagnético. Mientras más polos, mejor. En este caso, el flujo está basado en lo que es la robustez de los embobinados. Entonces, eso es lo que nos permite generar altas velocidades, pero recordemos, no solamente me basta con tener esa capacidad de elevar mucho la velocidad, sino la, digamos que misión o la característica perdón, que tienen estos motores es justamente el hecho de que pueden controlar esa velocidad, obviamente con mucha mayor precisión de lo que lo puede hacer un motor a pasos. Si ustedes recuerdan, un motor a pasos tiene el detalle de que después de cierta cantidad de revoluciones se va generando un deslizamiento, una pérdida de precisión. Ya lo hemos visto que puede ser incluso de hasta el 5%. Obviamente esto no va a pasar con lo que es el servomotor. Todos los servomotores vienen acompañados de lo que se conoce como un servodrive, que es, a fin de cuentas, el controlador. Perdón. El servodrive es un elemento que combina la electrónica de potencia y nos permite mandar señales muy precisas al motor, de manera que lo que yo le pueda mandar por medio de un PLC, por ejemplo, o de una computadora, cuando yo lo conecto, eso pues lo tiene, digamos que el servodrive tiene esa capacidad de ser el intermediario. Yo le mando señales o le mando instrucciones al servodrive y este las va a interpretar de manera que nos va a mandar esas señales, pero se puede decir que ya de forma que el motor, en este caso el servomotor, las pueda comprender y nos pueda generar el trabajo que nosotros deseamos. Ok, entonces, básicamente este es el intérprete del motor. Nos dice aquí algunas de las características más significativas son: reducción del tiempo de cálculo de la CPU, posicionados más rápidos, autoajuste online, se ajusta automáticamente a los movimientos de la máquina, utilización de filtros de supresión de resonancia para contrarrestar el ruido de resonancia mecánica de alta frecuencia, control de velocidad realimentado. Hasta aquí es pues obviamente parte del desarrollo que ha habido a la par de lo que son los servomotores. No solamente el hecho de decir tengo un motor mucho más potente y tengo un motor que puede alcanzar muy altas velocidades. De nada me serviría esa potencia y esas velocidades muy altas si nosotros no tenemos la capacidad de respuesta que nos puede dar, ¿sí? Entonces, bueno, mucha parte de eso se debe justamente al controlador, al servodrive. La velocidad de respuesta del motor depende de esto. Y como lo hemos mencionado en su momento, o bueno, como se lo mencionaba hace rato, el servodrive está basado en lo que es la electrónica de potencia. Le mandamos una señal electrónica, la interpreta, la convierte, de manera que le va a mandar la cantidad de energía y la característica de energía
que el motor necesita para desarrollar la velocidad y la potencia que nosotros estamos requiriendo. Y además, como aquí lo menciona, tenemos un control realimentado de velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el servo drive va a recibir la señal del sensor que está tomando la señal del encoder para poder interpretar y hacer el ajuste. El servo drive nos va a servir para poder lograr esa compensación que se requiere en algún momento. Si la carga es muy pesada, pues obviamente el servo drive le va a ordenar al motor o le va a mandar al motor una señal mucho más potente para que pueda mover esa carga en las condiciones que nosotros lo requerimos. Por otro lado, también tiene esos supresores, tiene esos elementos de protección que, como aquí lo menciona, evitan que las resonancias puedan afectar el funcionamiento del motor. Ustedes, bueno, todavía no, sí, de hecho, el cuatri pasado nosotros vimos lo que era el movimiento mecánico ondulatorio. Entonces, y hablamos ligeramente de lo que pueden ser las resonancias, el efecto de las vibraciones, al menos como introducción. El siguiente cuatrimestre, cuando ustedes lleven sistemas mecánicos 2, van a analizar de una forma mucho más detallada lo que son las vibraciones y su efecto en los equipos, que puede ser tanto en la cuestión mecánica como en la cuestión eléctrica, y nos pueden terminar afectando de una manera importante. Entonces, este servo drive, pues obviamente también digamos que amortigua ese tipo de efectos. Nos habla del filtro de supresión de resonancia del eje, es parte de la situación que hablábamos. Selección del modo de control de velocidad proporcional integral. Esto, bueno, ya depende del tipo de control que nosotros, que el mismo servo drive traiga. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es de que en este caso nosotros vamos a tomar como un 100% el valor que nosotros hayamos establecido como velocidad. Y cualquier desviación se va a tomar como un porcentaje. Y entonces los ajustes se van a llevar a cabo por medio de ese porcentaje. ¿Ok? En el caso de la forma integral, nosotros vamos a tener una retroalimentación. Recibimos la señal, en este caso del sensor, del encoder, y entonces el servo drive va a ir ajustando poco a poco hasta que se logre justamente el valor deseado. ¿A qué me refiero? En el caso del proporcional, si la diferencia de velocidades, supongamos es de un 10% hacia abajo, que nos falte elevar 10% la velocidad para alcanzar lo requerido, el servo drive le va a mandar ese 10% extra en señal, en energía, para tratar de lograr el estándar. Obviamente va a volver a tener una retroalimentación. Si tenemos que con ese extra ya se pasó, vuelve a sacar ese porcentaje y se lo quita. Y vuelve a hacer la retroalimentación. En este caso, el control proporcional es un poquito más tardado. En algunos casos resulta ser más tardado. En algunos otros se puede decir que por suerte nosotros pudiéramos considerar que de manera inmediata pudiéramos lograr lo que estamos deseando con respecto al control. En el caso del control de velocidad integral, nosotros vamos a tener, como lo mencionaba, un aumento gradual. Se puede decir que esa diferencia la divide como en décimos, por ejemplo. Le manda una señal de un décimo extra y analiza la respuesta. Le aumenta otro décimo y analiza la respuesta. Se va a detener en el momento que nuestro motor haya alcanzado la velocidad.
¿Qué es lo que va a pasar? Que la velocidad del motor va a ir aumentando ligeramente, de forma gradual, hasta alcanzar la velocidad que necesita. En el otro caso, en el caso proporcional, nuestro motor pudiera pasarse con el primer cambio de señal y entonces va a tener una velocidad mayor. Y luego, al retirar la energía en la proporción que se vuelva a calcular, pudiera volver a tener una velocidad menor, perdón. Entonces, la velocidad del motor puede estar brincando entre menor y mayor a la velocidad, digamos que establecida. Mientras que en el control integral lo va a hacer, pero de una manera gradual hasta lograr el objetivo, sin tener probablemente algunos detalles con respecto a la carga. Luego tenemos la detección automática del tipo de motor. En este caso, el servodrive se puede decir que ya viene precargado con lo que pueden ser los controles de algunos de estos tipos de motores. Y pues obviamente va a identificar de qué manera nosotros vamos a poder controlarlos, ¿sí? Obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que un servodrive de una marca me puede controlar a un servomotor de otra marca sin ningún problema, debido a la biblioteca que puede manejar y a los estándares que se pueden manejar. Pero pues obviamente lo ideal siempre es tener un controlador de la misma marca que el motor que estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, enseguida tenemos la posibilidad de manejo manual de los servomotores. Flujo jog. ¿Esto qué es? Que nosotros también le podemos aumentar o disminuir alguna de las señales de manera manual. ¿Ok? También en este caso vamos a tener algo que se conoce como búsqueda de origen. ¿A qué se refiere? En esa situación se trata de la cuestión posicional, el cero de la vuelta del motor. ¿Sí? Entonces, esto es ¿por qué? Para que el motor, en este caso el controlador, tenga una mayor fiabilidad de lo que es el movimiento de nuestro motor. Si ya queda establecido, por ejemplo, supongamos que en el eje X derecho tenemos nuestro cero, pues obviamente depende hacia dónde gire nuestro motor. A partir de ese punto, nosotros vamos a tener el cero o vamos a tener el origen, y cada vuelta nos va a representar pues obviamente una señal completa, y esto no se puede perder. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también el mismo encoder tiene su cero o su ranura cero, y entonces eso nos permite ir, digamos que compensando en algún momento. Si es que nuestra velocidad ya está muy elevada, pues obviamente tiene que identificar cuántas vueltas está dando por segundo o por minuto ese encoder, cuántas veces pasa por el origen, para poder determinar las velocidades y para poder determinar las posiciones. Si en algún momento mi servomotor tiene que moverse solamente una proporción de la vuelta, pues obviamente eso también se puede hacer. Por otro lado, también tenemos el límite de par. Estos motores
también pueden delimitar o pueden tener un control con respecto a lo que es la fuerza que van a desarrollar. No solamente es de que vamos a meterle una señal y que dé las vueltas con la fuerza que yo necesite, no. En este caso, tenemos la ventaja de que si mi carga necesita ser movida con cierta fuerza, nosotros podemos establecerlo. Ese es otro de los valores que nosotros vamos a tener como retroalimentación para poder determinar también la cantidad de corriente probablemente que nosotros podamos variar para generar mayor par o para disminuirlo. Procesamiento regenerativo. Absorción de la energía regenerada al desacelerar. Bueno, como ya lo hemos platicado muchas veces, nuestros motores en algunos casos pueden tener regresos a la línea. Hay ocasiones en las que pues obviamente esto no es deseable. Más sin embargo, si nosotros lo analizamos de una manera digamos que conveniente, esto puede generar que nuestros medidores caminen hacia atrás. Entonces eso me puede ahorrar algo de energía. Me pueden trabajar como generadores estos motores para poder compensar un poquito de lo que pudieran estar absorbiendo. Limitadores de desplazamiento por software. No son necesarios los limitadores mecánicos. Ok, pues en este caso, como bien lo menciona, todo lo podemos manejar desde lo que es el control, un programa de PLC, un programa no sé, desarrollado por MATLAB, por ejemplo, para control de motor. Me imagino que ya están trabajando con MATLAB, ¿verdad? O lo van a empezar a trabajar. Por favor, confirmen. Ya lo habíamos trabajado, pero muy poco. Ok, muy bien. Bueno, una de las posibilidades, déjenme hacerme de la información. Una de las posibilidades es que por medio de MATLAB se pueda generar una curva de funcionamiento para un motor. Y eso, bueno, pues obviamente se conecta a un servo drive y lo podemos y podemos generar la función de un motor basado en las características de una ecuación diferencial. Todo lo que ustedes están viendo ahorita en Matemáticas 2, que vieron como apoyo también en Matemáticas 1 para ingeniería, a lo mejor es pesado, a lo mejor a veces se les hace sin sentido, pero es la base del desarrollo de infinidad de sistemas electromecánicos y en este caso mecatrónicos. Entonces, si todavía no le ven la ventaja, se la pueden ver, se la podemos buscar incluso. Pero bueno, ustedes afínense en lo que es las matemáticas para ingeniería y ya veremos cómo las pueden aplicar. Como lo platicábamos, uno de los elementos fundamentales Ok, Pedro, muy bien, gracias. Pues, es algo similar, muy buen Pedro. Obviamente, pues está un poquito más complicado que nosotros podamos conseguir un servodrive y un servomotor ya de corriente alterna, porque ya son los que están orientados a lo que es la industria y ya son de un wattaje ya importante y pues en consideración o en consecuencia su costo es mucho mayor. Aquí podemos notar, podemos ver la estructura del encoder. Mucho se habla, mucho lo podemos mencionar acerca de este elemento. El encoder es parte fundamental del funcionamiento de un servomotor. Es nuestro elemento de control, el elemento que nos permite generar esa, pues, digamos que ventaja tan significativa de decir mi motor va a dar tantas vueltas
y lo digo y lo sostengo, por decirlo de alguna forma, y lo voy a detener una vez que cumpla tantas vueltas, por ejemplo. O se va a mover a tanta velocidad y no necesito estar ahí constantemente revisándolo. ¿Por qué? Porque el servo drive se va a encargar de eso. Y yo simplemente con mandar la instrucción voy a estar seguro de que la función se está desarrollando como yo lo necesito. De ahí la confiabilidad de este tipo de motores. Y como lo mencionamos, buena parte de lo que es esa confiabilidad está basada en este pequeño elemento que nosotros vamos a encontrar acoplado a los servomotores. ¿Cómo funciona? Ya lo veíamos, lo platicábamos anteriormente. Es una rejilla, es un aro con varias rejitas que funciona a través de lo que nosotros podemos ver en el diagrama de la izquierda, por medio de un fotoemisor y un fotorreceptor. Entonces este tipo de sensores son los que nos este sensor es el que nos va a permitir capturar esa posición que puede estar teniendo el motor en base, pues obviamente, a los giros que pueda provocar en nuestro encoder, que pues obviamente debe estar acoplado al rotor para que nosotros podamos pues tener el resultado del movimiento de nuestro motor y poder controlarlo. Ahora, de los servomotores nosotros podemos encontrarnos dos grandes tipos. Uno, el que es de tipo incremental, cuya estructura es esta. Nos vamos a encontrar con que tenemos pues, prácticamente dos líneas, la A y la B, o dos franjas concéntricas que están desfasadas un 90%, no un 90%, están desfasadas 90 grados. En este caso, lo que se considera como el posicionamiento de nuestros discos. Uno de los canales es sensado para poder determinar la velocidad del motor, y el otro canal sirve para sensar lo que es el sentido de rotación. Mientras tenemos un tercer disco, la franja que nosotros podemos ver ahí identificada como Z. La franja Z es la franja del origen. Esa celda negra es la que nos marca nuestro origen. Si esa celda negra da una vuelta completa, es lo que nos va marcando las revoluciones que va generando nuestro motor. Y bueno, obviamente nosotros lo vamos a encontrar esquematizado de la forma en la que lo estamos viendo en la imagen de la izquierda. Pero las fotografías de este tipo de elementos son las que tenemos del lado derecho. Y podemos ver, bueno, obviamente también lo que son las ranuras que nosotros vemos de los canales A y B y Z. En el esquema, pues obviamente son, digamos que muy grandes. Y si nosotros nos vamos a lo que es las ranuras que podemos tener en un encoder real, en la imagen de la derecha, donde tenemos el detalle de la lámina perforada, pues obviamente ahí es a donde nosotros vamos a vislumbrar de una manera más clara cómo están esas ranuras. El desfase prácticamente no puede verse a menos de que nosotros nos acerquemos bastante a la imagen. Nos vamos a dar cuenta de cómo está funcionando esto. El otro tipo de encoder
es un encoder que se conoce como absoluto. Aquí, a diferencia del anterior, tenemos una línea que se conoce de conmutación múltiple. Ahí es a donde se conectan los fotorreceptores. Vamos a tener sí un desfase entre las líneas que están establecidas, pero hay una parte, un punto, una línea en la que coinciden todas esas líneas, al menos en los tres primeros, en las tres primeras franjas, y tenemos lo que se conoce como la placa de captura, donde están identificados o están acoplados tanto los fotoemisores como, por el otro lado, los fotorreceptores. Y obviamente aquí, pues nosotros vamos a tener lo que serían una combinación de señales que nos va a permitir determinar lo que es la velocidad cuando se cumpla cada ciclo, cada vuelta, y lo que es el posicionamiento y el sentido. En este caso, no tenemos tanta dependencia de lo que es un punto cero. ¿Por qué? Porque como lo podemos ver, o de una línea o un cuadro cero, como en el caso anterior, en esta situación nosotros podemos ver la información va a depender de la combinación que se logre de la señal. Si en algún momento alguna de las ranuras o señales del fotorreceptor nos va a ir indicando cuando se vaya cumpliendo una vuelta, y otro nos va a ir indicando el sentido, ¿sí? Otro nos va a indicar lo que sería el posicionamiento, a qué altura de la vuelta se encuentra nuestro servomotor. En este caso no depende tanto de lo que sería una señal de un cero absoluto, pero digamos que va a haber una consecución de señales que van a ser identificables y que van a entregar la cantidad de información, el código de información requerido para dar los datos correspondientes al movimiento, a la rotación de nuestro motor. Nos vamos a encontrar con que los servomotores, pues obviamente se utilizan generalmente o de manera principal para lo que es la transmisión de movimiento. Los podemos encontrar tanto en robots como principalmente en lo que son los elementos de maquinado de control numérico. Nos sirven bastante justamente para lograr una mayor precisión.
Muy bien, bueno, como cualquier servomotor, nosotros podemos tener el control del movimiento en un sentido u otro. Ustedes han estado trabajando justamente con lo que es la transformación de movimiento, transformación de movimiento circular a movimiento lineal, como lo podemos ver en los esquemas, o el mismo movimiento circular nos puede servir para la transmisión a una banda que nos puede generar ese movimiento lineal en un sentido u otro. ¿Ok? Entonces, cualquiera que sea el sistema de transmisión de movimiento, obviamente con el uso de un servomotor va a ser de mayor precisión. Por eso, reitero, se utilizan de una manera, digamos que muy recurrida en lo que son los equipos de maquinado de control numérico. De entre los tipos de servomotores, pues obviamente tenemos de inicio el que hemos trabajado de una forma mucho más accesible, como lo es el servomotor de corriente continua o de corriente directa. Ustedes en algún momento, como ya lo mencionan, los han visto, los han trabajado, algunos quizás los hayan visto en el equipo de BEX que está en el laboratorio de BEX. Son de esta conformación y algunos de ellos pues obviamente se pueden desarmar, se pueden ver el interior. Tenemos pues los elementos que digamos que saltan a la vista de inicio, pues son justamente los trenes de engranes que ayudan a la transmisión de potencia y velocidad. Tenemos el motor, tenemos un circuito de control, tenemos en algunos casos un potenciómetro que nos va a ayudar justamente a lo que es el ajuste de la fuerza y la velocidad. En este caso, bueno, pues obviamente aquellos que en algún momento hayan participado en lo que era robótica móvil, pues se habrán dado vuelo haciendo uso de este tipo de motores. Y pues también pues se hicieron del conocimiento de algunas marcas bastante reconocidas que utilizaban los famosos motores con imanes de neodimio y que pues obviamente resultaban de mucha mayor fuerza y mucha mayor calidad. Los Polaulu, me parece, son algunos de los que utilizaban en mayor medida. Y bueno, estos son a los que pues se puede decir que podemos tener acceso de una manera mucho más fácil. Los grandes pues son un poquito más digamos que difíciles de conseguir, precisamente por el costo, porque son servomotores industriales. De imanes permanentes, o como se les conoce también como brushless. Como lo mencionaba al inicio, estos toman un poco la estructura de lo que es el rotor del motor a pasos para poder colocar esos imanes de muy alta potencia y que nos ayuden a generar esos pares muy altos. Y además, mediante el flujo de mucha corriente en el estator, debido a que las ranuras para las bobinas son mucho más amplias, pues obviamente también se genera una mayor velocidad debido al flujo al flujo electromagnético.
Muy bien, de esto pues nosotros también podemos hacer referencia, como nos mencionaba, al diagrama que tenemos con respecto al motor a pasos híbrido, que es principalmente el que trabaja de esta manera, o tiene un rotor un tanto similar, como aquí lo podemos ver. Los polos de los imanes están traslapados para poder lograr una mayor cantidad de polos, multiplicar esa cantidad de polos y en consecuencia, pues obviamente tener una mayor precisión en lo que son las señales con respecto a la respuesta del motor. Y en la estructura podemos ver que no puede faltar el famoso encoder que nos va a ayudar justamente al control de velocidad y posicionamiento. Y bueno, comenzamos con las tecnologías de control. Dentro de lo que son los motores de corriente continua, ustedes pueden utilizar el PWM o en algunos casos, justamente haciendo referencia a este tipo de control, lo que es el Arduino tiene puertos que funcionan justamente como lo que es un PWM. Vienen marcados de esa forma para que nosotros podamos conectar ahí los controles de los motores y generar justamente pues el funcionamiento que nosotros deseamos. Vamos a dejarlo hasta aquí con respecto a lo que es esta clase. Ya prácticamente se está terminando nuestro tiempo. Veo a los del grupo 1 un poquito más tarde. Vamos a trabajar con lo que empezaron sus compañeros la semana pasada. Vamos a tener por ahí primero un planteamiento, vamos a generar una simulación y en consecuencia al funcionamiento de su simulación vamos a conectar para ver si se logra el control que se va a establecer. Ok, bueno, pues les agradezco mucho su atención. En la medida de lo posible yo les estoy compartiendo ya hoy por la tarde noche el video que quedamos pendientes y comenzaría a dar revisión a lo que son los desarrollos de sus trabajos. Y nos vemos entonces en un rato en el taller. Entonces, hasta luego. Que estén bien, hasta luego. Gracias, Cintia, hasta luego. Hasta luego, muy buena tarde.